Continuamos viendo los aspectos generales acerca de este grupo de dones que se llaman los dones del Espíritu y que en realidad están sacando a luz 9 sentidos espirituales del espíritu humano. Habíamos estado viendo el significado del número 9, su relación como número de la visitación de Dios y a partir de allí, por extensión, un número que se vincula con el Espíritu Santo y la visitación del Espíritu Santo, ¿no? Esta obra del Espíritu Santo para visitar, y visitar implica ir a ver los frutos, frutos buenos, frutos malos, y eso nos lleva a Gálatas, en donde se nos mencionan 9 frutos. Entonces, acá tenemos un número, el número 9, que nos está dando una clave de interpretación. La Biblia contiene secretos, sin duda. La Biblia contiene muchos secretos, pero esos secretos son accesibles para el alma que busca. A veces estamos buscando, valga la redundancia, una clave muy difícil para abrir el baúl de los secretos de la Biblia, y en realidad Dios nos ha dejado claves que son relativamente sencillas, cosas que cualquier persona que quiere entender realmente puede entender. El que no quiere entender no va a entender, pero el que quiere entender sin duda que sí va a entender. Entonces, tomando como punto de partida el significado del 9, vamos a analizar diversas listas de 9 elementos que aparecen en la palabra y que tienen una clara relación con los 9 dones / sentidos del Espíritu. Por supuesto que no es esta la única manera de interpretar los textos. No es que vamos a estar analizando todo el contenido y toda la riqueza espiritual que tienen, de ninguna manera. No es esta la única enseñanza tampoco sobre los sentidos espirituales que hay, y probablemente no todos estén de acuerdo con esta estrategia de análisis que estoy utilizando acá. Por eso, bueno, es justo por un lado ser humilde, reconocer los límites de lo que uno hace, pero por otro lado creo que vale la pena exponerlo y cada uno deberá presentar esto delante del Espíritu para ver si es realmente así como se le está diciendo. De todas formas, hechas todas estas salvedades, tenemos con esta forma de estudio bíblico, y ya vamos a ver, tenemos algunas indicaciones claves que nos sirven para entender las características y las dinámicas de cada uno de los sentidos. Y también algunos principios para poner en práctica y para desarrollarlos, o por lo menos para no estorbar la obra de Dios, porque realmente el primero que está interesado en que los desarrollemos es el Señor mismo, y lo primero que nosotros tenemos que hacer, más que esforzarnos en desarrollarlos, es esforzarnos en no estorbarlos, primero y antes que nada. Luego podremos desarrollarlo, ¿no? Y esto, muy interesante, a partir de nuestra realidad cotidiana, en comparación sin difíciles ejercicios de los maestros iluminados, como estábamos hablando acerca de distintas religiones y filosofías que proponen un acercamiento espiritual, y que yo no digo que sea falso, es espiritual. Después habrá que ver en qué dimensión del espíritu, pero es espiritual. El tema es cuántos ejercicios y cuántos esfuerzos difíciles se piden allí versus las herramientas que Dios nos ha dado y que Él mismo ya está poniendo en práctica. Él mismo ya está desarrollando en nosotros. A partir de aquí vamos a ver una serie de textos en donde tenemos 9 elementos, 9 frases, 9 ideas, 9 conceptos, 9 palabras, todos girando en torno a una idea central. Génesis 3, 6 al 7. Como pueden ver en la imagen, cada concepto o frase está marcada con un color distinto
y en orden se refieren a cada uno de los 9 sentidos espirituales. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El concepto acá es cómo la desobediencia nubló cada uno de los sentidos. Tito 3:3. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos y de diversos deleites, vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Aquí vemos cómo el pecado continuo de las personas mantiene cada uno de los sentidos nublados. Romanos 11, 8 al 10. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Y David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Entonces, vemos que Dios cierra los sentidos por su incredulidad, porque, bueno, acá está hablando de Israel y en este capítulo habla del rechazo al Mesías. Entonces, al haber rechazado al enviado de Dios como nación, de hecho muchos judíos no lo aceptaron, Dios establece una serie de juicios que les hace caer presa de las trampas puestas en dirección a cada uno de los sentidos. El propósito, obviamente, es que al caer en cada una de esas trampas, las personas finalmente se den cuenta y digan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y a partir de ese reconocimiento por el dolor, puedan retomar el camino y despertar ese sentido. De esa forma, en medio de la aflicción, las personas van a poder preguntarse por qué y procurar justamente la revelación divina. Génesis 3, 22, 24. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Acá vemos que cada una de las ideas no necesariamente tiene la misma extensión. Algunas pueden ser más breves, otras pueden ser más extensas. En todo caso, uno puede darse cuenta de que la frase, ya sea breve o extensa, se está refiriendo al mismo concepto. Cada elemento de la expulsión del hombre tiene que ver con un sentido espiritual y cumple la función de presionar sobre esa área para que las personas se vean obligadas a despertar ese sentido y ver espiritualmente. Génesis 3, 16, 19. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. La maldición de la creación debía generar las condiciones para que las personas se enfocaran en cada sentido y buscaran que ese sentido fuera despertado por Dios. Normalmente se interpreta este pasaje en un sentido más terrenal hacia el hombre, hacia la mujer primero y hacia el hombre después. La realidad es que mujer y hombre está hablando de la raza humana, entonces tampoco podemos separar artificialmente ambas indicaciones y ya vamos a ver por qué.
Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Bueno, aquí tenemos 3, no 9. La fe, la esperanza y el amor se relacionan con los sentidos espirituales, se relacionan con todo, obviamente, en la vida cristiana, como un fundamento básico que los despierta o, por el contrario, los anula. Deuteronomio 6, 6 al 9. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas pueden parecer instrucciones muy prácticas, terrenales, para recordar la palabra, pero la realidad es que también cada una de ellas está direccionada a despertar uno de los sentidos espirituales. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Seguimos con la idea de la palabra, y la palabra tiene el poder de penetrar, limpiar y activar los sentidos. Salmo 40, 7 al 10. Por eso dije, aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud, y tú, Señor, lo sabes muy bien. No he refrenado mis labios, mi corazón no ha ocultado tu justicia. He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. Aquí tenemos la obra del Mesías, que despierta cada sentido. Y a su vez, cuando nosotros imitamos la obra de Cristo, también los sentidos son despertados en nosotros mismos. Hebreos 12, 22, 24. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al ámbito espiritual del reino de Dios? Los sentidos son despertados por cada uno de estos elementos que se encuentran en el reino espiritual, digamos en este ámbito espiritual, no del cielo cuando nos muramos, sino del ámbito espiritual al cual podemos acceder ahora, en este momento, sobre la tierra. Apocalipsis 1, 13 al 16. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Vemos al Hijo del Hombre, al Cristo resucitado, con 9 elementos. Se mencionan 9 elementos, y justamente la visión de cada uno de estos elementos destapa cada uno de nuestros sentidos espirituales. Mateo 6, 9 al 13. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la oración tenemos 9 elementos. De nuevo, cada elemento destapa cada uno de nuestros sentidos espirituales. Mateo 7, 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este texto en realidad parece que está diciendo lo mismo, y es muy similar el significado de uno y de otro, pero vamos a ver cómo estas 9 afirmaciones en realidad están enfocando de alguna manera más precisa en cada uno de los 9 sentidos espirituales. Hay 9 sentidos espirituales. Estos 9 sentidos espirituales se relacionan con 9 estilos de espiritualidad. Acá estoy siguiendo las enseñanzas de Christian Schwarz. Él habla acerca de este tema y él menciona 9 estilos. Brevemente, el estilo sensorial implica disfrutar de las obras de Dios y encontrarse a Dios a través de la creación. El estilo racional, entender la naturaleza de Dios, ¿no? Es a través de la mente, la razón. Doctrinal es el pensar correctamente sobre Dios y tiene que ver con enfocar en las doctrinas correctas. No es exactamente lo mismo al bibliocéntrico, que se enfoca más en la palabra de Dios y en aplicar correctamente la Biblia. El estilo de compartir, que es transmitir la gracia de Dios, o el estilo ascético, que implica desarrollar disciplina para Dios. El estilo entusiasta, que es celebrar el poder de Dios. El estilo místico, que implica, entre otras cosas, descansar en la presencia de Dios. El estilo sacramental, expresar de manera activa, con hechos, la encarnación de Dios. Juan 9, el capítulo 9 de Juan, nos presenta 9 secciones que ilustran el desarrollo y la apertura o cierre de cada sentido. Y podemos resumir todo eso diciendo que el sentido en cuestión, cada sentido es despertado al caminar con el Mesías. 2 Timoteo 3, 10, 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Entonces, los sentidos son despertados al seguir el ejemplo santo del apóstol. Bien, hasta aquí llegamos con esta serie de textos. En el próximo y último video de esta introducción vamos a ver unos textos más en donde también encontramos listas de 9 elementos y que claramente se vinculan con los 9 sentidos del espíritu.